Bienvenido. Hoy empezamos a hablar de los materiales. Los materiales son una característica que se asigna a una malla. Echemos un vistazo dentro del outliner para ver qué hay dentro del cubo por defecto. Vemos que el cubo es un objeto de tipo malla. Lo vemos desde este pequeño triángulo. Y dentro de él encontramos otro objeto con un icono verde que representa la parte de la malla, porque un objeto puede contener varios elementos en su interior y a su vez dentro de la malla ya hay un material por defecto llamado material. Vemos este pequeño icono en forma de esfera con dos colores, rojo y negro. Este mismo icono se encuentra dentro de la ventana Propiedades en la sección Material. Si pulsamos sobre él, entramos en esta sección que nos muestra todos los materiales asociados a la malla seleccionada. Aquí en la parte superior vemos la lista de todos los materiales dentro del objeto. En este caso vemos que solo hay un material que es el predeterminado, pero podemos añadir más pulsando el botón Plus. Podemos añadir un segundo material, por ejemplo. Se forma una ranura vacía y haciendo clic en Nuevo podemos ir a crear uno nuevo. El nombre material.1 se asigna automáticamente. Por supuesto, podemos utilizar cualquier nombre que prefiramos. Obviamente, pulsando la tecla, se borrará el material. Cuando pulsamos el botón Plus, tenemos la posibilidad, además de crear un nuevo material, de ir a seleccionar uno de los materiales ya presentes en nuestra escena. En este caso tenemos material que es el material por defecto y madera que creamos anteriormente. Aquí en el lateral vemos un 0 que indica que no hay ningún objeto que tenga este material en este momento. Este 0 en el lateral es también una especie de advertencia. Blender nos dice: atención, este material es cierto, existe en este momento, pero no está asociado a ningún objeto. Así que cuando vayamos a guardar nuestro archivo, cerremos Blender y lo volvamos a abrir en otro momento, este material ya no existirá, porque Blender va automáticamente a borrar los materiales no utilizados. Veremos más adelante cómo evitar el borrado de materiales que queramos conservar aunque no los hayamos asignado a ningún objeto. Si el material que tenemos no es el que queremos, podemos crear uno nuevo pulsando de nuevo Nuevo y esta vez lo llamaremos, por ejemplo, color rojo. Echemos un vistazo a la lista de materiales. Tenemos color rojo y material que no tienen el 0 al lado porque están asignados, mientras que madera sigue teniendo el 0. Hagamos clic en Plus de nuevo, vamos y seleccionamos madera y ahora verás que al entrar en la lista este 0 ha desaparecido, así que todos los materiales han sido asignados a un objeto. Como puedes ver, los materiales pueden ser más de uno, pueden ser muchos, podemos cambiar el orden en el que se muestran usando estas flechas y podemos ir definiendo sus propiedades dentro de todos estos parámetros que vemos a continuación. El primero es Preview, que nos da una vista previa del material. Podemos mostrar esta previsualización en una cara plana, en una esfera, en un cubo, en un sistema de partículas, en un objeto un poco más complejo que incluya, por tanto, una esfera y caras más articuladas, de forma que podamos ver cómo se comporta el material en las cavidades o qué tipo de reflexión tiene en diferentes puntos. Tenemos la posibilidad de simular la aplicación del material a un tejido y por último tenemos la posibilidad de simular una gota de agua quizás sobre materiales que tienen transparencia. Sin embargo, la mayoría de las veces preferimos ir a ver el material directamente dentro del viewport 3D. Vemos que las secciones siguientes presentan distintas categorías de opciones de material. La más importante es la superficie. Obviamente vamos a crear algo que sea visualizado por la cámara de Blender y por lo tanto su superficie es lo que definirá el material del objeto. Luego veremos que sin embargo existe la posibilidad de definir el volumen y muchas otras cosas. Dentro de Surface, la superficie, vemos toda una serie de parámetros. No solo existe este primer conjunto, tenemos subsuperficie, especular, transmisión, etc. Vemos que la primera opción es superficie, que está definida por el BSDF principio. Si vamos y hacemos clic aquí vemos que tenemos muchas otras opciones para ir a definir la superficie, pero veremos que Principlet BSDF será la que defina el material que usaremos más a menudo. El primer parámetro es obviamente el color. Si hacemos clic en este pequeño recuadro blanco, veremos que aparece un selector de color en el que podemos crear prácticamente cualquier color que pueda ser definido por el sistema RGB. Por ejemplo, queremos aplicar un color azul a nuestro cubo. Podremos definir el tono, esto con el selector de color, y a través de este deslizador de la derecha podemos ir y definir el brillo. Así, por ejemplo, una de las preguntas que más me hacen es:
¿Y cómo se hace el color marrón? Aquí el color marrón no es más que un naranja al que se le ha quitado el brillo. Ya que estamos, cambiemos el nombre de material a color marrón y observemos que el punto del icono ha cambiado de color para recordarnos que el color base es efectivamente marrón. Por supuesto, esto es solo una pequeña vista previa. Echemos un vistazo en la vista previa. Vemos que el color ha cambiado, sin embargo observamos que dentro de la vista 3D el cubo sigue siendo gris. Esto es porque, para previsualizar un material, es necesario cambiar del método de sombreado sólido al método de sombreado previsualización de material, que está representado por este icono. Si te fijas, es el mismo que representa el material, solo que no está coloreado. Hagamos clic y veremos que ahora nuestro cubo se ha vuelto marrón. Hagamos una prueba rápida cambiando el color, pongamos un ejemplo más claro. Usted ve que en tiempo real tenemos el cambio dentro del Viewport 3D. Una pregunta que espero que tengas es, si aplicamos color marrón al cubo y se vuelve todo marrón, ¿para qué sirven entonces los demás materiales? Por ejemplo, la madera y el color rojo, ¿por qué no vemos nada? Por ejemplo, definamos el color rojo dándole ese color. Si queremos ser precisos, también podemos usar colores RGB, por supuesto, así que podemos dar un valor de 0 al verde, 0 al azul y 1 al rojo, así tenemos el rojo puro. Tenemos precisamente este material llamado color rojo, pero ¿por qué seguimos viendo el cubo de color marrón? Porque Blender asigna el material a las caras de la malla. Cuando obtenemos el cubo por defecto, por ejemplo, el material por defecto es material, que luego renombramos a brown color. Este material ha sido aplicado a todas las caras de la malla, así que si queremos aplicar un color diferente tenemos que ir al modo edición e ir y decirle a Blender que esa cara en particular o esas caras en particular deben tener ese material. Hagamos esto juntos. Seleccionamos el cubo, entramos en modo edición. Vemos que aparecen estos tres botones: asignar, seleccionar y deseleccionar. Usamos Alt plus A para deseleccionar todas las caras. Aquí arriba cambiamos al modo de selección de caras. Os recuerdo que podemos hacer lo mismo pulsando la tecla 3 del teclado, no el teclado numérico. Así que, por ejemplo, vamos a seleccionar esta cara, seleccionamos el color rojo y pulsamos asignar. Salimos del modo edición y vemos que el cubo es completamente marrón, excepto por esta cara a la que le hemos asignado color rojo. Ahora que ya hemos visto cómo crear y asignar materiales, os propongo un ejercicio que puede parecer trivial, pero que no lo es en absoluto. Partimos de la escena por defecto con nuestro cubo y pasamos a crear 6 materiales diferentes, cada uno para cada cara. Borramos el material por defecto y creamos color rojo, color amarillo y así sucesivamente. Vemos que la lista se ha hecho más extensa. Ahora, para cada color, en realidad vamos a dar un matiz diferente, por lo que podemos seleccionar los colores directamente de este registro o podemos ir al espacio RGB y luego ir a indicar todos los distintos valores. Por ejemplo, para el rojo vamos a utilizar un valor de 1 en el canal rojo. Siéntase libre de utilizar el método que prefiera. Sepa que también es posible pedirle a Blender que vaya y seleccione un color dentro de la interfaz. Así, por ejemplo, si tenemos una imagen de referencia importada, podríamos ir y seleccionarla. Tal vez veamos un ejemplo práctico más adelante. Así que, por ejemplo, quiero ir y obtener el azul del eje Z. Puedo usar el cuentagotas y obtener exactamente este color. Lo mismo para el color verde, lo mismo para el color naranja. Para el color azul podemos copiarlo y luego aclararlo ligeramente. Una posibilidad que se nos da, además del uso del cuentagotas, los valores RGB o el uso del disco, es utilizar valores hexadecimales. Es decir, tenemos la posibilidad de introducir este trío de valores hexadecimales. Aquí leemos 6 caracteres, en realidad son 3 pares de 2 caracteres que tomados de 2 en 2 dan un valor que va de 0 a 255, el valor hexadecimal. El primero define el canal rojo, el segundo el verde y el tercero el azul. Así que lo que podemos hacer es copiar este valor y pegarlo en el valor hexadecimal del que queremos que se vuelva azul.
En este punto, en HSV, podemos ir y aumentar el valor, que es básicamente lo mismo que mover este deslizador, y luego, eventualmente, podemos disminuir la saturación. Disminuir la saturación significa mover el deslizador hacia el centro. Cuando la saturación es cero, estamos hablando prácticamente de un color blanco o al menos gris, mientras que cuando vamos a mover el primer valor, vamos a rotar el cursor a lo largo del disco. Vuelvo al valor anterior y luego, para conseguir un azul más claro, aumento el brillo y disminuyo un poco la saturación. Tal vez para dar más contraste voy y oscurezco el azul un poco y luego vamos dentro del cubo y asignamos un color diferente a cada cara. Obviamente en este caso no vemos ningún color porque estamos en modo sombreado sólido. Luego cambiamos a Material Preview y vamos a asignar las diferentes caras. El color rojo ya está asignado porque es el primero, así que vamos al color amarillo. Hacemos clic en asignar y así sucesivamente para todas las otras caras. Salimos del modo edición y aquí tenemos nuestro cubo con tantos materiales asignados como caras. Veamos la lista de materiales disponibles. Vemos todos nuestros colores más el material básico por defecto que tiene un 0 al lado porque no está asignado a ningún objeto. Ahora vamos a insertar una nueva malla. Elegimos la que prefiramos y vemos que por defecto no hay ningún material, por lo que la lista está completamente vacía. Vamos a elegir uno de los materiales disponibles, por ejemplo color amarillo. Vemos que automáticamente aparecen todas las opciones que lo definen, por lo que la esfera tendrá el mismo material aplicado a esta cara del cubo. Si ahora vamos a cambiar el color amarillo que tenemos en la esfera, por ejemplo hacerlo magenta, vemos que este color también se cambia en la cara del cubo. Esto se debe a que los colores son los mismos en toda la escena. El mismo nombre corresponde exactamente al mismo material. Así que si tienes cientos de objetos diferentes que tienen el mismo material, al cambiar el material en uno de estos objetos, cambiará automáticamente la apariencia de todos los objetos porque vas a cambiar ese material. Si, por el contrario, quisieras dos colores distintos y separados, tendrías que crear una segunda versión del color amarillo. Veamos el interior del cubo. Vemos que todavía existe la malla cubo. Vemos que hay 6 materiales aplicados. Si hacemos clic dentro del outliner, ahí vemos todos los materiales aplicados. Lo mismo aquí en la malla de la esfera, vemos que hay un material y vemos que este es color amarillo. Este color amarillo es siempre idéntico a este otro color amarillo. Digamos, en cambio, que queremos tener dos materiales diferentes. Entonces, en este punto podemos crear una nueva versión del color amarillo. Hagamos clic en este 2. 2 significa que este color amarillo se aplica a dos mallas diferentes. ¿Qué ha pasado ahora? Blender se dio cuenta de que queríamos crear una nueva versión del color amarillo, así que añadió punto 1 porque no puede haber dos materiales con exactamente el mismo nombre. Y aquí está ahora. Si vamos y cambiamos las características de este material, no afectan al otro porque en realidad son dos materiales diferentes. Color amarillo, pun 1 contra color amarillo y ya está. Bueno, eso es todo para esta lección introductoria sobre la creación de materiales. Además de hacer este ejercicio con el cubo, te invito absolutamente a que hagas todos los experimentos que se te ocurran. Recuerda, no tengas miedo. Experimenta siempre. Gracias por seguirme y hasta pronto.